Hola, en nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, quiero invitarles a visitar nuestro canal de YouTube y nuestro sitio de Internet. En ellos podrán encontrar materiales diversos para conocer más acerca de nuestra historia nacional. El día de hoy quiero contarles la historia de una mujer que fue pionera en la defensa de los derechos políticos y educativos de las mujeres. Fue protagonista de la lucha revolucionaria y su nombre es Hermila Galindo. Acompáñame a conocer su historia. Hermila Galindo nació en mayo de 1885 en el estado de Durango. Cuando apenas tenía 3 días de nacida, su madre murió, por lo que su padre, don Rosario Galindo, y la hermana de este, la tía Ángela, se hicieron cargo de los cuidados y educación de la pequeña. Como a don Rosario le importaba la educación, envió a Hermila a estudiar al estado de Chihuahua, en donde ella adquirió conocimientos con los cuales pudo ganarse la vida. Desde pequeña fueron notables su inteligencia y curiosidad y siempre fue una estudiante muy aplicada. Cuando Hermila aún era muy joven, su padre también murió, por lo que tuvo que trabajar para el sustento de ella y de su tía. Aunque se mantenía ocupada con su trabajo de profesora, se interesaba por lo que ocurría en el país. En esa época, el general Porfirio Díaz era presidente de México y lo había sido por 30 años. Díaz no solo acaparaba el poder, sino que mantenía a la mayor parte de los mexicanos en malas condiciones de vida y con salarios muy miserables, y además nadie podía quejarse sin ser castigado. Hermila consideraba que la nación necesitaba un gobierno democrático, es decir, que la gente tuviera la libertad de elegir a su presidente, y esperaba una oportunidad para incorporarse a alguno de los muchos grupos que se reunían para pedir democracia y libertad. En marzo de 1909, con motivo del aniversario del nacimiento de Benito Juárez, se reunió en Torreón un grupo de liberales. En la ceremonia de homenaje, un abogado llamado Francisco Martínez recordó la figura de Juárez exaltando su amor a la libertad y su respeto al derecho, actitudes que contrastaban mucho con la forma de gobernar de Díaz. El discurso le pareció ofensivo al presidente de la ciudad, partidario de Díaz, y abusando de su poder, recogió el escrito y prohibió su publicación en los periódicos locales. Hermila asistió a esa ceremonia y, aprovechando sus conocimientos de taquigrafía, registró todas las palabras que el licenciado Martínez Ortiz había pronunciado. Ya en su casa, cambió los signos taquigráficos por palabras, rehizo el discurso y repartió copias entre la población. Este acto le dio fama de valiente entre los habitantes de la ciudad, particularmente entre aquellos descontentos con el gobierno de Díaz, que le reconocieron su calidad de defensora de la libertad de expresión. En ese mismo año llegaron a Torreón algunos destacados opositores al gobierno, entre los que estaban Benito Juárez hijo y algunos otros personajes, que recibieron una copia del discurso guardado por Hermila. Ellos reconocieron su valor y decidieron invitarla a participar en las actividades en contra del gobierno. A partir de ese momento, Hermila sería reconocida como una demócrata activa. A la joven le tocó presenciar el inicio de la revolución encabezada por Francisco I. Madero en 1910. Tras la muerte del presidente Madero 2 años después, en 1913, Venustiano Carranza se levantó en armas para defender la democracia y luchar contra el asesino del presidente, Victoriano Huerta, que en ese momento tenía el poder. Hermila se unió a este movimiento y llegó a convertirse en la secretaria personal de Venustiano Carranza después de que éste le escuchara pronunciar un discurso. Cuando Carranza se dio cuenta de las muchas capacidades de Hermila, ella dejó de ser solo su secretaria y se convirtió en portavoz de las ideas de la revolución en varios estados de la República, por los que viajó fundando grupos de apoyo para la causa. En septiembre de 1915, Hermila fundó el semanario La Mujer Moderna. Esta publicación fue muy importante porque en sus páginas se explicó claramente la necesidad de la superación de las mujeres en una época en la que ellas no tenían derechos. En enero de 1916, en Mérida, se celebró el primer Congreso Feminista del país, al que Hermila no pudo asistir, pero al que envió un discurso titulado Monografía sobre la mujer. En dicho congreso se trataron asuntos relacionados con la situación social de las mujeres y sus formas de participación en la revolución.
Los temas que se discutieron fueron la libertad, la igualdad y la educación de las mujeres. Ante cientos de ellas de varias partes del país, se leyó el trabajo de Hermila, que trataba sobre la posibilidad de que las mujeres decidieran y controlaran la cantidad de bebés que querían tener. Para eso, consideraba indispensable conocer el funcionamiento del cuerpo humano, por lo que propuso que se impartiera educación sexual desde la escuela secundaria. Sin embargo, esas ideas espantaron a muchas señoras y señores de aquellos tiempos y el asunto no se concretó. Venustiano Carranza confiaba plenamente en la inteligencia, cultura y habilidad de Hermila. Por eso la comisionó a mediados de 1916 para que diera a conocer en el extranjero las razones de la Revolución Mexicana y las de su política internacional. Aunque en la actualidad hay muchas mujeres que ocupan cargos importantes dentro de la política del país, la encomienda hecha a Hermila por Carranza en 1916 no fue fácil, ya que suponía moverse en espacios en los que solo había hombres y muy preparados. Sin embargo, la joven Hermila realizó una excelente labor gracias a sus conocimientos y a la seguridad que tenía en sí misma. En La Habana, Cuba, pronunció 6 conferencias en las que, además de divulgar la ideología de la revolución, aprovechó para plantear la necesidad de que los pueblos de América Latina se unieran para enfrentar la dominación de Estados Unidos de América sobre la región. A su regreso de Cuba, convertida en gran defensora de los derechos de la mujer, solicitó a los diputados que estaban escribiendo nuestra Constitución que aprobaran el voto femenino. Ellos se negaron a dejar que las mujeres votaran, argumentando que no estaban preparadas para hacerlo. En virtud del buen éxito que obtuvo Hermila en La Habana, el presidente Carranza le pidió en 1919 que volviera a su fructífera labor de difundir en el exterior los principios de la revolución. Para ello, le propuso ir a España y a las repúblicas de Centro y Sudamérica. Por desgracia, el proyecto no se realizó, ya que al acercarse el final del periodo del presidente Carranza, se levantaron en su contra Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Carranza trató de defender su gobierno e intentó trasladarse a Veracruz, pero fue asesinado en el camino en 1920. Este suceso entristeció tanto a Hermila que decidió abandonar sus actividades políticas. Sin embargo, continuó escribiendo libros y artículos sobre su pensamiento revolucionario y a favor de las mujeres. En 1923 se casó y se fue a vivir a Estados Unidos, en donde tuvo 2 hijas. Años más tarde regresó a la Ciudad de México y vivió para ver cómo las mujeres consiguieron obtener el derecho al voto en 1953. Solo un año después, el 19 de agosto de 1954, Hermila murió de un ataque al corazón a la edad de 69 años. Sin duda, su lucha por los derechos de las mujeres fue importantísima en el largo camino que hemos recorrido. El papel y la pluma, movidos por su talento, fueron las armas que ella siempre utilizó en la defensa y en el enaltecimiento de la mujer y su lugar en la sociedad. Qué vida tan emocionante la de Hermila Galindo, ¿no es cierto? Le tocó presenciar grandes transformaciones de nuestra historia nacional, desde el porfiriato hasta la lucha revolucionaria y después la instauración del régimen de la revolución. Sin duda, su afán por estar siempre bien informada y por hacer escuchar su voz son aspectos que hasta el día de hoy todas y todos podríamos seguir imitando. No dejes de acompañarnos para conocer más acerca de nuestra historia nacional. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.